buenas a todos. Como siempre, la finalidad de este canal es mostrar un punto de vista un poco más distinto sobre lo que se nos muestra constantemente en medios de comunicación más tradicionales como la prensa o las noticias. ¿Y por qué parto con esto? Porque no me he querido quedar ajeno, no me he querido quedar fuera de lo que ha ocurrido con las protestas en Estados Unidos, producto del asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco. Y es que cada vez que veo las noticias sobre este tema, que he puesto un poquito más de atención específicamente sobre lo que ha ocurrido en estas semanas, me he dado cuenta que cada donación que se hace desde multinacionales como Amazon, Facebook, Netflix, Starbucks y un largo etcétera, van siempre a parar a la fundación Black Lives Matter y no a la familia de George Floyd. Creo que en una ocasión hubo una donación del boxeador Floyd Mayweather que donó parte de su dinero para el funeral de George Floyd, que creo que lo pagó completamente, pero siempre las donaciones van a la fundación Black Lives Matter y no a la familia de la persona que fue asesinada. Y es por esto que con esta pregunta que he querido compartir, me he puesto a investigar qué puede haber detrás de esta fundación, que si bien se ha visto como toda una lucha de justicia social frente a la discriminación de personas negras, creo que puede haber algo detrás que he venido siguiendo en los últimos días. Es por esto que en este video, que ya he venido recopilando información, quiero hacer un análisis de Black Lives Matter, tanto la fundación, quién está detrás, quién está financiando y qué busca con este movimiento, y ya desde una explicación un poco más filosófica y un poco más ligada a qué puede haber con este movimiento en cuanto a la ayuda y, como siempre hemos dicho, a la división social. Así que comencemos. Para entender de mayor manera qué puede haber detrás de la Fundación Black Lives Matter, es necesario entender a una figura clave no solamente de dicho movimiento, sino que ya de la geopolítica actual. Y ese alguien no es nada menos ni nada más que George Soros. No quiero detenerme mucho en su figura, voy a dejar unos videos en la lista de descripción para quien no conozca pueda saber quién realmente es George Soros y cuáles son sus implicancias en este mundo globalizado que tenemos. Pero sí quiero que quede claro que él es un especulador de origen húngaro, ha vivido desde su juventud en Inglaterra y es el responsable del colapso del Banco Central de Inglaterra en el año 90 y de la libra esterlina. Y los últimos casi 30 años, desde su fundación, la Open Society Foundations, la fundación de las sociedades abiertas, que es controlada por George Soros y que a su vez es teóricamente es influenciada por la obra de Karl Popper de las sociedades abiertas. Este filántropo, entre comillas, busca incidir en la opinión pública de ciertos países con una agenda un poco más de izquierda, ya sea a través de la prensa o de un efecto un poco más particular con la política. ¿Y a qué viene la fundación de las sociedades abiertas con un movimiento como Black Lives Matter? Pues mucho tiene que ver, la verdad, porque para responder un poco esta pregunta hay que remontarse al año 2005, el año en el que estaba la presidencia en Estados Unidos George Bush hijo, con un gobierno republicano, y en ese año George Soros junto a Rob McKay, el dueño de Taco Bell, crean la Alianza Democrática, la Democracy Alliance. ¿Qué incide esto? Me podrán decir. Pues es mucho, la verdad. Porque la Alianza Democrática, que es una fundación de donadores, distintas empresas y distintas partes, van, valga la redundancia, donando su plata para una cierta agenda pública de corte más demócrata, ya sea desde la influencia en los medios de comunicación hasta el financiamiento directo de movimientos políticos y de representantes del Partido Demócrata.
De hecho, la Democracy Alliance ha financiado el Center for American Progress, que es un think tank que financia justamente a estos partidos y a estos políticos demócratas. También está muy relacionada con la Fundación Organizing for Action de Barack Obama, y que no tiene cierta casualidad, porque en los últimos tiempos han sido las piezas claves del Partido Demócrata en Estados Unidos. Se podría poner incluso a Bernie Sanders quizás en esa lista, pero generalmente son los Hillary Clinton y Barack Obama los principales representantes del movimiento demócrata en Estados Unidos. Y volviendo un poco más al tema y a la pregunta de qué tiene que ver la Democracy Alliance con Black Lives Matter, pues desde estas donaciones que están administradas por George Soros y Rob McKay, como se dije, van financiando ciertos movimientos sociales. ¿Y por qué digo ciertos movimientos sociales? Porque uno de los que controla Black Lives Matter es el Black Lives Movement, quien dirige un poco y administra los recursos de esta fundación de Black Lives Matter para ciertas asesorías legales, ciertos políticos, toda un lobby detrás de este movimiento. Y es que si vemos, es bien una escala progresiva, desde la Open Society Foundation de George Soros, pasando por la Alianza Democrática, hasta Black Lives Matter. Se podría decir que en realidad que George Soros ha venido financiando estas causas para instalar una agenda política concreta. Además de la Open Society Foundation, la Fundación Ford, quienes han sido históricamente relacionados con Wall Street, han financiado más de $100 millones a la causa de Black Lives Matter. Y es que esa causa no va solamente a las víctimas, sino que va a estas fundaciones y a estos movimientos que se encargan de administrar estos recursos. ¿Y qué es lo que puede haber detrás de este dinero o de estas pretensiones? Como se dijo, todo esto tiene una pretensión política de corte demócrata y de corte izquierdista, y no hay que olvidar que en este año hay elecciones en Estados Unidos. Donald Trump se enfrenta a Joe Biden por el poder de la presidencia, y es que es por esto que ocupar Black Lives Matter también se ha utilizado como un recurso político para impulsar a ciertos candidatos demócratas, para que la imagen de Donald Trump caiga en la opinión pública, que se le vea como una persona que no ha sabido administrar el país y que tiene a toda una nación totalmente racista y enfrentada en diversos ámbitos, en este caso un poco más raciales. Y es por esto que financiar estos movimientos no solamente crea una agenda política detrás, ya sea desde un corte más desde la competición por el poder con el Partido Demócrata, o también con la prensa y los medios de comunicación que le dan voz a lo que se transmite desde arriba, desde este tipo de fundaciones. Pero no solo eso también, porque como dijimos en la apertura del video, se han hecho miles de donaciones a estas fundaciones. Y es que si vemos el trayecto del dinero, como siempre se hace para investigar ciertas causas, todo el dinero, todos los recursos que van hacia la Black Lives Matter Foundation, en realidad está siendo administrado por todas unas fundaciones desde arriba que, como se dijeron, tienen intereses financieros en este movimiento, que a su vez los donan desde sus fundaciones, desde la Open Society Foundation, y de la Alianza Democrática. Además, para que quede un poco más claro esto, desde el año 2016 uno de los impulsores de Black Lives Matter, de Ray McKesson, se reveló que él vivía en una propiedad de George Soros, vivía en Estados Unidos, en una propiedad de este magnate de origen húngaro. Por lo tanto, si vemos muy bien qué está detrás de este no solamente desde
desde el efecto social, desde lo que pasó con George Floyd, sino desde el dinero. Si uno sigue el transcurso del dinero de esta fundación, veremos que siempre se repiten los mismos personajes y siempre se repiten las mismas fundaciones, que en realidad se llenan los bolsillos con estas donaciones de distintas personas, porque administran ciertos movimientos y ciertas fundaciones que ya dejaron de ser un movimiento espontáneo, sino que ya hay una fundación detrás, y que estas son financiadas por personajes como George Soros, como el que habíamos dicho, Roy McKay, dueño de Taco Bell, y personas que están detrás de la Fundación Ford. Por esto, con el objetivo de que siempre se busca desde la especulación, de ganar y llenar sus bolsillos a costa del derrocamiento de ciertas empresas y ciertas economías locales. Y bien, ya teniendo en cuenta qué puede haber detrás de la financiación de la Fundación Black Lives Matter, cuáles son las pretensiones detrás y cómo ocupan un asesinato cruento en una búsqueda política por el poder. Ahora me gustaría hacer un análisis un poco más filosófico en base al texto El crepúsculo del deber de Gilles Lipovetsky, un filósofo francés que a mí me gusta mucho también, que va en la línea de Byung-Chul Han, como se vio en el video de hace una semana atrás, y que señala que en el último tiempo la sociedad globalizada, la sociedad del siglo XXI, para el autor es una sociedad postmoralista. ¿Por qué postmoralista? Pues porque lo que caracterizaba a las sociedades de la Edad Media, incluso se podría decir desde el siglo XIX o la primera mitad del siglo XX, era el deber. El deber en torno a el prójimo a través de la religión, en torno a con la ética protestante, en torno a el trabajo duro y el ahorro, y en el fondo ciertas cosas que iban más allá de tu vida, que te daban cierto sentido, cierto deber a cumplir a través de tu vida. En cambio, lo que dice ahora Gilles Lipovetsky es que ya se ha perdido el deber, y que la pérdida del deber a su vez se condice con el desarrollo de la individualidad y del yo. Es por esto que el altruismo se ha venido reemplazando por el individualismo y una sociedad un poco más ligada a el yo, básicamente. Y eso no quiere decir que no se haya dejado de cooperar o no se haya dejado de ayudar en ciertas maneras, sino que para el filósofo, en este libro lo dice en uno de sus capítulos, la ayuda siempre va ligada al yo. Esto no quiere decir que no se deje de ayudar, como decía el autor, sino que va todo en relación al ego. De hecho, él dice, lo voy a leer acá una cita, que dice, lo que está delegitimado no es el principio de acción de ayuda, sino el vivir para el prójimo. El vivir para el prójimo como una muestra de lo que eran las sociedades anteriores en base a la religión o a la ética protestante, como se mencionó. Sino que ya eso se ha ido a la baja y se ha reemplazado por la individualidad. ¿Y qué tiene que ver esto con Black Lives Matter? Me podrían decir que tiene mucho que ver, en mi opinión. Es un análisis un poco, una reflexión un poco más sentada en un texto, pero una reflexión un poco más personal, que cuando vemos lo que sucedió con Blackout Tuesday, con las fotos negras que se pusieron en Instagram y en Facebook, en Twitter también creo que lo vi, es justamente lo que va diciendo este filósofo, puesto que es una muestra de la ayuda, pero de una ayuda un poco más light, puesto que ya no se vive para el prójimo, en este caso para las personas que son violentadas por el racismo en Estados Unidos, sino como una muestra de la sensibilidad de la causa. Es por esto que cuando suceden estos movimientos, que pasó también con Charlie Hebdo en Francia hace 5 años atrás, y cuando se vuelven virales, que muchas veces son usados por estos movimientos a través de los hashtags y a través de ciertas formas de comunicación,
se muestra una sensibilidad que en realidad es una muestra, es un postureo frente a las demás personas a través de redes sociales. Con esto no quiero decir que sea malo o sea bueno o ponerle un juicio de valor. Yo soy de las personas que creo que cada persona puede hacer lo que quiera con sus cuentas de redes sociales y pueden poner lo que les dé la gana. Pero también me gusta ver qué hay detrás de ciertas cosas. Entonces creo que a través de este texto que ya el filósofo muestra que esta sensibilización es parte del marketing que se hace con el altruismo propio de este siglo XXI, que se confunde con la ética, con la seducción y la ayuda con el marketing, digo, como se dijo. Y además, creo que suceden dos... no solamente pasa con un tema personal, con el Black Hat Tuesday desde sus propias cuentas sociales, sino que suceden, creo acá, dos cosas muy importantes con esto, con el uso de las redes sociales frente a este movimiento. La primera es que muchas veces se desvirtúa, porque se democratiza, por así decirlo, se vuelve muy universal y se va comenzando a desvirtuar su mensaje, puesto que es un poco esencialista, creo que es la palabra, o un poco, creo que queda un poco, dejémoslo como esencialista, el poner solamente una imagen negra como parte de todo un movimiento social que incluso se le puede remontar hasta el siglo XX. Y lo otro también, que lo dice también Gilles Lipovetsky, que ocupan estos movimientos sociales con publicidad para inducir a las personas que se pueden preocupar por movimientos sociales, que están a favor de la justicia, de la empatía, de cualquier causa que puede ser mostrada como parte de una justicia social. Y con esto se puede hacer publicidad para distintas marcas para que puedan comprar más sus productos. Lo mismo pasa con el cambio climático. Con el cambio climático se ve ya de hecho con marcas que están a favor del cambio climático, de la reducción de la huella de carbono, y que en el fondo ocupan esto como una técnica de publicidad para que más personas digan, vaya, son muy humanitarios, debería comprar su producto. Y así puedan generar más rédito con sus productos. Ya lo vemos con compañías como Starbucks, que han usado esto del cambio climático y ahora también se han posicionado con la lucha Black Lives Matter como una forma de publicidad propia de nuestro tiempo, como diría este autor. Y bueno, ya para concluir el video podemos sacar 3 conclusiones a lo menos, así es que alguien puede concluir algo distinto, puede ponerlo en la caja de comentarios, pero yo puedo sacar acá 3 reflexiones de lo que he hablado y todo lo sucedido con George Floyd y el movimiento Black Lives Matter. El primero es el interés político y mediático que tiene este movimiento social, que ocupan una muerte, el sufrimiento de una familia, para instalar ciertas agendas políticas impulsadas desde think tanks y desde grupos que se denominan como filántropos, pero que en realidad buscan instalar ciertos temas políticos, especialmente en un año donde hay carrera presidencial en Estados Unidos. El segundo es que siempre se benefician los mismos los bolsillos. Ya lo hemos venido viendo con otros videos en este canal, que cuando sucede una crisis económica generalmente siempre ganan lo mismo, ya sea el sistema bancario, ya sean las grandes multinacionales del retail o las grandes compañías multinacionales o grupos que se podría llamar como filantropía. Vemos que en el inicio del video George Soros fue totalmente famoso en Inglaterra porque descarriló la banca central. Y hay que tener mucho ojo con esta figura, puesto que él siempre se ha beneficiado de crisis económicas y sobre todo en lo que hemos venido viviendo en este año. Y el último factor es el
el interés, la benevolencia, cómo se vende el interés de la benevolencia para ocuparlo como una publicidad en torno a ciertas mercancías y también con el mismo objetivo de llenarse los bolsillos con dinero y en el fondo mostrar una imagen un poco más social, un poco más diversa, un poco más tolerante, pero que en el fondo no se condice con una ayuda real en cuanto al altruismo frente a las personas que sufren el racismo en Estados Unidos o la injusticia social en base a la raza. Y es por esto que con estas reflexiones quisiera terminar el video. Como dije, si alguien comenta y cree algo distinto, puede ponerlo en la caja de comentarios. Un saludo, nos vemos en el próximo video.